te hago la pregunta que era la pregunta que yo te quería hacer el otro día, que tiene que ver con el ser en la nada de Sartre, ¿viste? En la parte que habla Sartre, en los fragmentos de la mala fe, que lo toma Hegel y que dice que la creencia se transforma en no creencia. O sea, lo que yo te pediría por ahí, si nos podés tirar, digamos, algún concepto de lo que en realidad, digamos, quiso decir de esta transformación, digamos, de la creencia a la no creencia. ¿Pero cuál es el contexto? ¿Se lo atribuye a Hegel o simplemente...? Claro, no, cuando Sartre habla sobre de la mala fe, sí. Sí, habla sobre la cuestión de que no hay creencia posible, digamos, o sea, de que el creer es saber que se cree y saber que se cree es no creer. Creer es no creer, dice en una parte. El ser de la conciencia consiste en existir por sí, y por ende hacerse ser, y con ello superarse. En este sentido, la conciencia es perpetuamente huida de sí. La creencia se convierte en no creencia. Lo inmediato en mediación, lo absoluto en relativo, y lo relativo en absoluto. Toda creencia es creencia insuficiente. No se cree jamás en aquello en que se cree. Definiré entonces como mi creencia esa creencia imposible. Pero ahí está más cerca de su concepción ontológica que le impide admitir que algo puede a la vez ser una cosa y la otra, ¿viste? Porque él dice, la conciencia es lo que no es y no es lo que es. Entonces siempre está en fuga de sí misma, pero no puede tener una doble dimensión. Y el estatuto de la creencia le plantea problemas fenomenológicos muy serios a Sartre. Porque hay una ambigüedad difícil de pensar en términos de la ontología sartreana, no la descripción fenomenológica, sino la ontología. No sé si es claro. Lo que yo digo no es que la creencia es no creencia, sino que se cree y no se cree al mismo tiempo, en una suerte de carácter bífido de la conciencia. Hay un pliegue ahí de la conciencia. Claro, lo que pasa es que si hablo de un pliegue de la conciencia ya estoy fuera de la conciencia sartreana, y ese es un problema para él. El problema que vos planteás es, digamos, de que la conciencia que habla Sartre no está dentro del aparato psíquico. No, al revés, está dentro del aparato psíquico. El problema es que él no reconoce. Para él el aparato psíquico es un ser en sí. Es siempre para otro, nunca para mí. Lo cual, de algún modo, es cierto. Lo que pasa es que para él no hay transición alguna entre el ser para otro y el ser para sí. Hay una especie de binarismo abrupto, ¿no? Que funciona destituyendo incesantemente todo lo que es. En la medida que afirmo que soy, eso que soy ya no lo soy desde el momento que lo desbordo diciéndolo, para él. Pero la experiencia de la creencia es complicada. Es el problema que plantea, por ejemplo, la conciencia, la creencia en Dios, ¿no? ¿Qué clase de creencia es esta? A ver, el ateo le tiene miedo al más allá, y el creyente tiene un temor terrible de que no haya vida más allá de la tumba. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir exactamente? ¿Que uno cree y el otro no? No es tan simple. No hay creencia que no tenga un reverso de increencia. Pero es un reverso, no es que se transforme inmediatamente lo uno en lo otro. Claro, porque en algo se cree siempre, digamos. Eso es lo que sí, pero en eso que creo siempre hay una suerte de dualidad, creo y no creo. El ejemplo más típico y tradicional es el ejemplo de los vampiros o de los muertos vivientes. Es decir, nosotros no creemos en los vampiros ni creemos en los muertos vivientes, pero por nada del mundo aceptaría una apuesta de ir a pasar una noche en el cementerio. Es decir, que en algún lugar creo en lo que no creo. Es decir, pero hay una ambigüedad y hay un espesor que tiene que ver con algo que no es consciente. Y para Sartre, ¿cómo lo trabaja eso cuando no acepta el concepto de inconsciente, digamos? No lo acepta conciencia como hipotética o... Sí, es una construcción para otro y de otro, incluso de mí mismo. Yo mismo puedo concebir mi inconsciente, pero eso ya no coincide conmigo. Soy lo que no soy y no soy lo que soy, ¿no? Digamos, este juego que hace siempre él. Claro, y
como él lo retoma de Hegel. Hegel va más o menos por ahí, digamos, esta cuestión de... No, creo que no. No sé bien exactamente, que no recuerdo porque hace mucho no vi ese párrafo, a qué aspecto refiere Hegel. No, pero en Hegel no hay tal cosa. No es una concepción que no es hegeliana. En Hegel hay una... A ver, el en sí se despliega en para sí, pero siempre el para sí tiene un sustrato de en sí, digamos, nunca está desustancializada la conciencia, y menos en la fenomenología del espíritu. ¿Coincidís con la fenomenología de Husserl que toma a Sartre? Conciencia como proyección, digamos, o sea, no como una cuestión pasiva. No es como proyección, es como referencia a. Conciencia de, claro. Sí, conciencia de. De tal modo que los dos términos no pueden disociarse. Pero... Sartre va más allá de Husserl, porque hay una base sustancial en Husserl. Es más, en Husserl hay algo que llama el mundo de la vida, ¿no? Que es la experiencia antepredicativa, y ahí hay una, a ver, en los últimos tiempos, y en los manuscritos póstumos, bueno, hace rato los son conocidos, pero Husserl insiste en que hay una síntesis pasiva de la percepción anterior a la actividad de la conciencia, así que algunos dicen, pero esto es que es un esbozo de un inconsciente, es el esbozo de un inconsciente fenomenológico, no freudiano, pero evidentemente está muy lejos de lo que plantea Sartre. Sartre en ese sentido es una excepción. Y esta cuestión de que el hombre tiene digamos, no tiene una relación de conocimiento con el mundo, sino de existencialidad. ¿Crees que puede llegar a ser así? ¿Pero en quién? No, Sartre, digamos, piensa digamos que para sí, o sea, tiene esta cuestión, digamos, de no tener una relación de conocimiento con el mundo, o sea, de que... Pero no es que no tenga nada, sino que el conocimiento pues, se integra a la existencia, o el saber más bien se integra a la existencia. No tiene otro ser que el existir, pero existir lo toma literalmente como estar fuera de sí, no hay ningún horizonte sustancial desde ningún punto de vista, ni tampoco real en un sentido que podríamos aproximar a, si podemos hacer eso, a Heidegger. ¿Lo sustancial de qué me decís vos? ¿Del aparato psíquico? ¿Me estás hablando de lo sustancial del aparato psíquico? No, lo sustancial en tanto lo que se sustrae al saber, esa especie de hipokeimenon, de sustrato que nunca es divisible, nunca es analizable, siempre excede todo lo pensable y que proviene en última instancia de Kant, ¿no? Está bien. La cuestión digamos, de lo real en Lacan, ¿tiene relación con esta cuestión de Sartre? A ver, lo que Sartre llama el ser podría coincidir con lo real de Lacan, salvo en un punto que es esencialmente distinto, porque en Lacan lo real es inasimilable, inanalizable en todos los sentidos del término, pero de todos modos funciona como causa perdida, pero como causa. En cambio, y es constitutivo de la estructura psíquica, en cambio en Sartre no. Porque la conciencia es pura negación para él, entonces basta que afirme algo de mí como propiedad para que esa propiedad la desborde en el acto de decirla. Yo digo, soy abogado, sí, soy abogado, pero eso es mi ser, que desbordo por el hecho de afirmarlo. Al afirmarlo de algún modo no hago sino negarlo. Yo soy el vacío de eso que se plantea como atributo de... Haciendo esta relación, digamos, de Sartre-Lacan, eso es lo que vos me venías a decir desde el punto de vista de que también juega lo simbólico y lo imaginario ahí, en lo que me explicaste recién. En Lacan sí, pero esas tres dimensiones son ajenas a Sartre. El imaginario de él no coincide con el de Lacan, lo simbólico menos, porque además en Sartre lo simbólico, a pesar de que conocía la obra de Brice Parain, un filósofo del lenguaje francés, de todos modos no, y a pesar de que habla de la actividad negatriz de la conciencia, la problemática del lenguaje en realidad nunca intervino de un modo orgánico en él, para nada. Lo simbólico sería otra manifestación del ser en sí, para él no.
No hay una problemática del lenguaje, por lo menos en los textos que yo conozco. ¿Vos, eso puede llegar a ser porque el lenguaje queda por fuera de la ontología? No, queda del lado del ser. El lenguaje, a ver, lo que no queda del lado lo que queda del lado de la conciencia es la actividad lingüística, el hecho de que hablo y pienso. Pero el lenguaje como estructura sí queda del lado, y sí, diríamos del lado óntico. Sí. Y Eliade, que decía que el hombre se basa en la creencia, digamos, ¿vos pensás que es así? Sí, muy genérica la afirmación, sí, pero sin duda. Pero hablar de creencia es hablar de algo más profundo que las ideas. Ortega decía, en las creencias estamos, las ideas las tenemos. No está mal esa oposición. Eso quiere decir las creencias exceden lo que nosotros creemos saber acerca de la creencia. En realidad podríamos decir que nosotros no sabemos aquello que creemos, pero estamos implicados. Hay algo que nos resulta oscuro en la creencia. En todas las creencias políticas, teológicas. Entonces uno no sabe en qué cree. No, pero opera eso. No sabe de un modo claro y distinto, pero eso opera en lo que uno dice. Claro, bueno, entonces esto tiene relación con la cuestión de que cuando se cree, no se cree. Claro, pero no es que cuando se cree, no se cree, sino que uno no sabe, hay que comparar otro término, uno no sabe la auténtica dimensión de la creencia. ¿Desde dónde estás hablando? Decir, ¿en qué lugar me ubico? Sí, psicoanálisis lacaniano. Sí. Sí, porque incorporé el término saber en un sentido muy... El término saber es un término vampiro, ¿viste? Abarca y chupa de mil cosas, pero aquí designa fundamentalmente esto que podemos llamar el saber hacer. Me refiero, el artesano, el artista saben hacer una obra, pero no pueden dar cuenta de ella en términos conceptuales. Sin embargo, saben hacerla. El analista también sabe operar, pero no... Hay cosas que no puede captar de lo que está haciendo, aunque tenga un presentimiento. Esa clase de saber estoy hablando, ¿no? ¿Crees que el inconsciente es un saber que no se sabe? Y sí. O el saber se sabe en forma inconsciente. O sea, ¿hay un saber que no se pueda saber? Pero si vos le das reflexividad al saber, le estás dando carácter absoluto, ¿no? Si de algo carece el saber, de reflexividad. Digamos, hay un intento de apropiarse de lo que uno sabe, pero ahí es donde falla. ¿Por qué? Porque al volver sobre sí produce uno otra cosa distinta a lo que creía saber. Siempre uno está desbordado. Pero además hay un saber, a ver, este saber no es misterioso. Uno sabe qué es el arte, pero no podría dar una definición adecuada. Todas las definiciones son demasiado estrechas, demasiado amplias. No conozco ninguna buena definición del arte, tampoco hay una buena definición de la filosofía, porque los que definen a la filosofía, cada uno la define según su propia filosofía, por lo tanto no hay un... Si me dijera qué mierda es la literatura, qué sé yo, pues se pueden dar 1000 definiciones, lo cual quiere decir que ninguna sirve para nada. Lo que me está diciendo es la justificación de la... No, digo que hay un saber, que obra en el crítico, obra en el lector, obra en el autor, obra en la época y en las elecciones que se hacen. Vos me dirás, bueno, hay elecciones arbitrarias, hay épocas que consideran que algo es arte y eso mismo es negado por la época posterior, o exactamente la inversa. Sí, seguramente. Eso. Te hago la pregunta que era la pregunta que yo te quería hacer el otro día, que tiene que ver con el ser en la nada de Sartre, ¿viste? En la parte que habla Sartre en los fragmentos de la mala fe, que lo toma Hegel y que dice que la creencia se convierte en no creencia, lo inmediato en mediación, lo absoluto en relativo y lo relativo en absoluto. Toda creencia es creencia insuficiente, no se cree jamás en aquello en que se cree. Definiré entonces como que la creencia se transforma en no creencia. O sea, lo que yo te pediría por ahí, si nos podés tirar, digamos,
algún concepto de lo que en realidad, digamos, quiso decir de esta transformación, digamos, de la creencia a la no creencia. Pero ¿cuál es el creer es no creer, dice en una parte. El ser de la conciencia consiste en existir por sí, y por ende hacerse ser, y con ello superarse. En este sentido, la conciencia es perpetuamente huida de sí. ¿Esto se lo atribuye a Hegel o simplemente... Claro, no, cuando Sartre habla sobre de la mala fe, sí. Sí, habla sobre la cuestión de que no hay creencia posible, digamos, o sea, de que el creer es saber que se cree y saber que se cree es no creer.